El patio de comidas fue abierto aproximadamente a las 9 de la mañana. En ese sector de la parrilla se estaba gestando el principio del fin. El fuego busca oxígeno y al salir a la rampa se encuentra con ese auto y el auto también es totalmente incendiado con sus ocupantes dentro del local, dentro del auto. La misión pasó a ser prioritaria para recuperar cuerpos. Se reportaron unos 300 sobrevivientes, pero en el conteo final hubo 387 fallecidos. Bueno, 20 años es mucho tiempo. Yo creo que 5 años de mi vida le dediqué directamente a este caso, en donde sentí el dolor de esa gente en mi propia piel, donde era muy difícil no sentirse parte de esas víctimas cuando todos los días estaban compartiendo con nosotros su pesar, su dolor. Y lastimosamente yo creo de que la justicia paraguaya no estuvo a la altura de las circunstancias en el momento de condenar a los responsables del hecho. Domingo 1 de agosto de 2004. Una fecha que por siempre quedará marcada en la historia del Paraguay. La tragedia más grande en época de modernidad. El peor desastre en la historia de nuestro país. El incendio del supermercado Icua Bolaños de Asunción. Una tragedia sin precedentes que dejó 387 fallecidos y casi 300 sobrevivientes. Era un día espléndido, con mucho sol radiante. Centenares de personas acudieron al por entonces relativamente a un nuevo supermercado Icua Bolaños, que funcionaba en la esquina de las avenidas Artigas y Santísima Trinidad de Asunción, en un punto de acceso muy importante hacia el centro y también en un barrio populoso, Santísima Trinidad. El supermercado había sido abierto solamente unos años antes. Cada fin de semana se llenaba de personas por las facilidades y los precios que ofrecía. Su dueño, el rostro visible de la sociedad que dirigía ese emprendimiento, era Juan Pío Paiva, aunque el principal responsable del manejo del negocio era el hijo de este, Víctor Daniel Paiva.
Como era un supermercado muy concurrido, las medidas de seguridad habían sido establecidas mediante un protocolo que quedó como una orden tácita para los empleados. Durante la administración de Martín Burt como intendente de Asunción, el supermercado Icua Bolaños de Santísima Trinidad obtuvo una habilitación provisoria. Ya durante el mandato de Enrique Riera como intendente de Asunción, el súper debía regularizar su situación. Debía tramitar la habilitación definitiva, algo que no sucedería jamás. Como antecedente inmediato, a mediados del año 2003, ocurrió una gran movilización campesina. Aquella protesta en la zona de la avenida Artigas estuvo cerca de afectar al supermercado Icua Bolaños. En una maniobra de seguridad que ya estaba establecida, pero que fue inédita, se probó el sistema de seguridad, que consistía en que todos los guardias del súper, ni bien ocurría un evento que podría afectar las instalaciones, debían cerrar las puertas, incluyendo a los clientes que permanecían adentro. Aunque aquel protocolo de seguridad resultó efectivo, porque los guardias cerraron las puertas del supermercado con los clientes adentro, pero evitaron que los manifestantes ingresaran a las instalaciones, la modalidad quedó vigente para los guardias de seguridad contratados para suministrar ese servicio. Ese sería un antecedente nefasto que un año después, en 2004, desencadenaría la peor tragedia en la historia del Paraguay. El supermercado abrió muy temprano. Como cada fin de semana, empezaron a recibir clientes prácticamente de todos los puntos de la capital, pero más aún de ese barrio, Santísima Trinidad. El patio de comidas fue abierto aproximadamente a las 9 de la mañana, aunque ya desde una hora antes los empleados asignados a la cocina encendieron el horno y la chimenea que debían ser utilizados para cocinar los alimentos que se iban a ofrecer ese día en el patio de comidas. En ese sector de la parrilla se estaba gestando el principio del fin. Yo soy Edgar Sánchez Caballero, fui el fiscal del caso Icua Bolaños, donde tuve intervención desde el día del hecho hasta la conclusión del caso con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. El domingo 1 de agosto estaba en mi casa, cuando yo vivía en el barrio Sajonia. A eso de las 11:30 de la mañana más o menos me llaman de mesa de entrada del Ministerio Público en la sede central que quedaba sobre la calle Nuestra Señora de la Asunción, ya que la doctora Teresa Sosa estaba de turno para aprendidos y urgencias, donde ella notificaba a los dos demás integrantes de la unidad, que éramos el doctor Orlindo López y yo, de que ella nos iba a necesitar porque se veía un caso muy grande con el siniestro de un supermercado en la zona de Trinidad. Inmediatamente me preparé, convoqué a mis funcionarios para que me acompañen y ya mientras estaban preparativos, el entonces fiscal general del Estado, el doctor Oscar Latorre, ordena ya que los tres nos constituyamos en el lugar porque la magnitud del hecho iba tomando notoriedad en los medios de prensa. Es así que el tiempo que me llevó de Sajonia al local siniestado, me fui cruzando con un montón de ambulancias, carros de bomberos, ya la humareda era muy notoria, íbamos llegando. Un ambiente ya bastante denso se sentía en ese momento. Pude llegar hasta creo que 2 o 3 cuadras antes del local, que el tráfico ya estaba cerrado por la policía y la Policía Municipal y Nacional. Estacioné mi vehículo, ahí me encontré con mis funcionarios y llegamos al local
cuando en ese momento empezaban a sacar los primeros cuerpos ya de gente que había fallecido dentro del local. Algunos recuerdo el espectáculo fue terrible, cuerpos irreconocibles por el color negro que les cubría. Otros salían aún gimiendo. Me golpeó mucho ver el caso de una embarazada. Era una abogada que yo la conocía, que sacaban el cuerpo ya sin vida de esta profesional del derecho que había fallecido también ahí. Fue un espectáculo dantesco el que vimos desde esa siesta y todo el día. Tal es así que con la doctora Sosa habíamos hablado al dueño de una discoteca que estaba ahí al costado, se llamaba Tropic Club, a quien le pedimos si nos podía autorizar el uso de ese local para retirar los cadáveres, cuando todavía no teníamos idea de la cantidad de cuerpos que iban a ser retirados de ese local. El origen del fuego, de acuerdo a la pericia realizada por los peritos nombrados por el Ministerio Público y fortalecida, porque en eso no hubo ninguna sola contradicción entre los peritos, y fue fortalecida porque la primera institución que verificó dónde se inició el incendio fueron los agentes de la ATF del gobierno de los Estados Unidos, que 3 días después del siniestro ya estuvieron en Paraguay. El origen del fuego se da en la parrilla, o sea, en el ducto de la chimenea de la parrilla del patio de comidas. Ahí se da el inicio del fuego. Por falta de mantenimiento de la chimenea, esa chimenea acumulaba en el medio un montón de grasas y residuos que según la regla tenía que haberse un mantenimiento de limpieza al menos mensual, tenía que haberse dado y nunca o sea, no había constancia de que se haya hecho al menos en los 6 meses anteriores al siniestro. Según los registros, la primera explosión que produjo a su vez los primeros fallecidos se produjo a las 11:05 de la mañana de aquel 1 de agosto. La presión que generó el fuego fue tan poderosa que muchos clientes y empleados murieron en ese primer golpe sin siquiera tener la oportunidad de correr por sus vidas. Rápidamente, el fuego tomó el patio de comidas y la zona de verdulería, así como de la panadería. Como el supermercado funcionaba en lo que sería algo así como la planta alta, todos los clientes se dirigieron como para salir por la salida más cercana, que era una rampa que conducía hacia el estacionamiento subterráneo, que en realidad funcionaba a nivel de la calle. En lo que fue un serio déficit estructural y un error de ingeniería y de arquitectura, las personas que estaban adentro del supermercado no pudieron salir rápidamente porque el negocio no contaba con ninguna de las 10 salidas directas a la calle que establecían los protocolos de la Municipalidad de Asunción. Como el salón comercial funcionaba en la parte alta, para salir a la Avenida Artigas o a la Avenida Santísima Trinidad, necesariamente los clientes debían bajar por una escalera. Como el fuego se tornó en una bola incesante, ya muchos ni siquiera se acordaron dónde quedaba la salida principal. Ahí tenemos que partir de 2 aristas. La primera, que desde el día 1, de la hora 1 de ocurrido el hecho, el comentario que corría entre todas las víctimas, familiares, empleados sobrevivientes, es que se había dado la orden de cierre de puertas. Esa orden de cierre de puertas se atribuía de forma directa a Víctor Daniel Paiva, que era el hijo del dueño del supermercado, que a su vez se decía de que él era nada más que un instrumento de la orden dada por su padre, el señor Juan Pío Paiva, quien era el propietario del local. Acaban de decirme que mi hermana falleció y yo le he visto a uno de los dueños del supermercado, que es Casarcia,
Y yo estaba cruzando la calle y le dije, ayúdenme por Dios, le dije. Y él salió corriendo. En cuestión de segundos, el fuego se apoderó del supermercado. Muchos clientes murieron en su mesa, en el patio de comidas. Una explosión fue tan poderosa que cegó por lo menos 50 vidas de una vez. Al iniciarse la estampida de gente, de los clientes que buscaban la primera salida, que era la que conducía hacia el estacionamiento, los guardias de seguridad ejecutaron la fatídica orden que ya estaba preestablecida. Ante un tumulto o un evento que podría poner en riesgo la funcionalidad del supermercado, debían cerrar las puertas. Era un protocolo que les había resultado un año antes. Cuando hubo una manifestación frente al supermercado, los guardias cerraron las puertas y evitaron el daño a las instalaciones. Esta vez, pensando que aplicando ese mismo protocolo, igualmente iban a proteger los bienes de sus patrones. Sin embargo, esa orden, que ya era preestablecida, terminaría acumulando centenares de fallecidos que no pudieron salir a tiempo y que fueron consumidos por las llamas. Fue muy difícil en la etapa investigativa encontrar testimonios directos de quien haya escuchado al señor Juan Pío Paiva dar esa orden. Sí se tenía el protocolo entregado por escrito por la gerencia del local, porque no hay que olvidar que el gerente del local falleció también en el siniestro. Este señor falleció y la disposición de, en caso de tumulto, era la palabra utilizada en el reglamento interno del local, que se proceda al cierre del local. Y se tenía como antecedente del hecho de que una vez hubo una manifestación de campesinos, que ni siquiera era frente, sino que pasaba frente al local, y se dio cumplimiento a esa orden. Ese fue el antecedente que más peso tuvo en el momento de valorar la conducta de los propietarios, de que sí había una orden preestablecida de cierre de puertas en caso de siniestro y que ya se había ejecutado con una situación anterior al hecho. Bueno, ese fue el motivo de la acusación del Ministerio Público, fue el orden de cierre de puertas de parte del señor Juan Pío Paiva, diligenciada por su hijo también en ese momento, por lo cual le valió la acusación, y cumplida por el guardia Daniel Areco, que fue el otro procesado y condenado en ese caso. Era el guardia en el sector de la puerta que conducía del supermercado, digamos, del salón al estacionamiento. El entonces fiscal Edgar Sánchez, hoy ya jubilado del Ministerio Público, mencionó también que el fuego y la cantidad de gente que se acumuló frente a la puerta de vidrio templado hicieron que ésta se quebrara y que permitió la salida por lo menos del salón comercial. Sin embargo, prácticamente como una turba, los clientes que se estaban quemando de a poco intentaron llegar al estacionamiento, pero encontraron un segundo obstáculo: una frondosa puerta de metal que también había quedado llaveada por fuera. De nuevo, el fuego y la gente que quería salir deformaron la estructura de aquella puerta metálica. De tan resistente que era, desgraciadamente, la gente no pudo salir. La primera puerta en cerrarse, según los testigos, fue la puerta de blindex que separaba el salón de la rampa. Eso como eran de vidrio y la presión del calor y del empuje, esas puertas reventaron todas, se rompieron y la gente fue a parar frente a la puerta de vidrio, mejor la de hierro que te grafiqué hace unos minutos, que es la que ya separaba al final de la rampa con el estacionamiento. Porque el fuego salió, el fuego busca oxígeno y salió por esa rampa. Y fue por eso que una familia había fallecido dentro del estacionamiento y dentro de su vehículo. El fuego busca oxígeno. Y al salir a la rampa se encuentra con ese auto
y el auto también es totalmente incendiado con sus ocupantes dentro del local, dentro del auto. Adentro del supermercado Iguabolaños, literalmente, ya había centenares de cadáveres acumulados. Familias enteras, grupos de amigos, mujeres embarazadas, niñas, niños y hasta bebés fallecieron dentro de las instalaciones del súper. A las 11:05, cuando se reportó la primera explosión, empezaron a llegar al lugar policías de la comisaría 12 y de la comisaría 20, que eran las más cercanas. Rápidamente, todas las estaciones de bomberos disponibles fueron convocadas al lugar. Rescatistas civiles, paramédicos, todos los que podían llegaban al supermercado para tratar de evacuar a las víctimas. La tragedia estaba consumada. Las puertas estaban cerradas y aquello se convirtió en un horno para la gente que estaba haciendo compras y que lamentablemente no pudo salir, que murió atrapada, que murió calcinada. Los rescatistas, como sea, empezaron a romper las paredes, empezaron a buscar algún hueco para acceder al supermercado y sacar a las víctimas. Aproximadamente media hora después de la primera explosión, recién empezaban a sacar a algunos de los sobrevivientes, pero en condición crítica.
la prioridad la tenían las mujeres y los niños. Rápidamente, aquello que en principio parecía una operación de rescate se convirtió en una operación para recuperar cadáveres carbonizados. Los fiscales que fueron convocados para trabajar en aquel hecho le pidieron permiso al dueño de la discoteca Tropiclub, que en aquella época era muy popular. El dueño de este establecimiento accedió y Tropiclub se convirtió rápidamente en un cementerio improvisado, donde fueron agrupados los cadáveres carbonizados, muchos de ellos irreconocibles. Paraguay estaba viviendo la peor tragedia de su historia. ¿Dimensionaron, doctor, lo que pasaba cuando se estaba dirigiendo o recién ahí superó las expectativas de ustedes? No, porque cuando yo estaba en camino el reporte era de 5 o 6 fallecidos recién. Y cuando empezaron a retirar los cuerpos del local, que yo creo que los primeros cuerpos llegaron pasado mediodía, y la mayor cantidad empezaron a sacarse a eso de las 2, las 3 de la tarde, y llegaba la noche, ya caía la noche, de acuerdo, estábamos en horario de invierno donde oscurecía pasada las 5 de la tarde, no paraban de salir los cuerpos. Y principalmente el lugar de mayor apilonamiento de cadáveres fue en la rampa que conducía del salón comercial al estacionamiento. Fue donde la mayor cantidad de cuerpos se retiró y donde se tuvo que hacer un boquete en la pared para sacar los cuerpos de ese lugar. Durante varias horas, rescatistas policiales, militares y civiles trabajaron para sacar la mayor cantidad de cuerpos posibles. La misión pasó a ser prioritaria para recuperar cuerpos. Se reportaron unos 300 sobrevivientes, pero en el conteo final hubo 387 fallecidos, 380 que fueron identificados con nombre y apellido, en algunos casos mediante pruebas de ADN. Pero hubo 7 cuerpos o restos de NN que nunca pudieron ser reconocidos y cuyos familiares nunca pudieron recuperar los restos. Ese edificio no tenía ni una sola salida directa a la calle. La salida de Santísima Trinidad y Artigas estaba en un segundo nivel. Para salir a la calle había que bajar una escalera, porque el supermercado no estaba al nivel de la calle, estaba a un nivel superior de la calle, como se dice en la planta alta, digamos, porque al nivel de la calle estaba el estacionamiento. Y esa era la única salida peatonal que tenía el local, a más de la salida que iba a la rampa. Pero había que bajar un piso, vamos a decir. En ambos casos. Por eso es que esa construcción violó absolutamente las reglas de la construcción establecida en la Ordenanza Municipal de Construcción de la Municipalidad de Asunción, donde establecía que como mínimo para esa cantidad de personas tenía que haber tenido 10 salidas de emergencia directas a la calle, cosa que no tenía ninguna. La ayuda internacional fue vital para el esclarecimiento del hecho. Expertos de la ATF de Estados Unidos localizaron el foco del incendio y rápidamente concluyeron que la falta de mantenimiento desató lo que es hasta ahora y lo que seguramente por mucho tiempo seguirá siendo la tragedia más grande que sacudió al Paraguay. Pero ¿por qué sucedió semejante tragedia? ¿Qué falló? El supermercado no estaba preparado para un evento similar. Hubo errores en el diseño y en la construcción del edificio. Eso es lo que concluyeron los expertos que intervinieron en el suceso. El fiscal Edgar Sánchez, quien dirigió la investigación durante 5 años, enumeró algunos de los casos que más le impactaron entre las víctimas y recuerda uno en particular, el de una familia
que fue devorada por el fuego. Ellos llegaron en familia en su vehículo al supermercado. 5 eran. Eran 5. Y ellos ya salían del supermercado, ya habían hecho sus compras. Y estaban con la puerta abierta subiendo al auto para ir cuando el fuego bajó el estacionamiento y tomó al vehículo de ellos, que el ingeniero creo que estaba fuera todavía del vehículo, ¿verdad? Y los 3 chicos ya adentro de ellos fueron los que murieron en el acto. El señor, usted le fija y ve su foto antes del hecho y lo que es hoy, pues fue totalmente reconstruido su rostro. Él perdió la posibilidad de identidad porque se le quemaron todas las manos y ya no puede tener su impresión digital. Fue tremendo en el caso de él y cuántos casos que hay. Él y su esposa se salvaron. Se salvaron. Y los 3 niños murieron. Los 3 niños fallecieron. Otro caso que impactó al entonces fiscal Edgar Sánchez es el de una víctima que fue declarada muerta y que incluso fue llevada a la morgue, donde un pariente lo reconoció, le derramó agua por la cara y lo despertó. Ese sobreviviente de Ecuabolaños, en cambio, perdió a su mamá y a una de sus hijas. Después llegaría a ser viceministro de Minas y Energías de la República del Paraguay, Carlos Saldívar. Una persona que llegó a ser viceministro de Minas y Energía en el gobierno anterior, el ingeniero Carlos Saldívar, que ella fue llevado a la morgue, dado por muerto. Y un primo suyo se encargó de buscar y lo encontró en la morgue y al derramarle, porque todos estaban negros los cuerpos. El ingeniero Saldívar no se había quemado, pero sí el hollín, como se dice, antes lo dejó negro y él todavía estaba respirando estando en la morgue. Y un primo suyo lo reconoce y lo lleva de ahí y de ahí le dan los primeros auxilios y él sobrevivió a esa tragedia. Y dentro de su mercado falleció su madre y su hija. El tema jurídico de Ecuabolaños fue, es y seguirá siendo comentado durante mucho tiempo. Básicamente lo que pasó fue que en el primer juicio que se hizo, los directivos del supermercado fueron declarados culpables, pero no se llegaron a dictar los años de condena a raíz de los incidentes que hubo con los familiares y víctimas
que reaccionaron descontentos. Fue muy difícil porque fue difícil transmitir y poder construir la verdad real del hecho con una sobrecarga probatoria que se tenía y una presión muy fuerte de los familiares sobrevivientes de las víctimas y también una opinión pública a través de los medios, que exigía justicia en ese hecho, ¿verdad? El primer caso del juicio oral se debatió si hubo dolo directo o el hecho fue culposo. Ese fue el debate que sostuvo el primer juicio. El tribunal en mayoría, porque cuando ellos se había dividido el juicio, primero solamente un juicio de la existencia del hecho y la pena se iba a debatir después. Y estos dos miembros del tribunal habían concluido de que era un hecho punible culposo y desecharon la calificación de dolosa. Y el voto en minoría del tribunal sostenía que sí estaba aprobada la existencia de un dolo directo. Dolo directo sostuvo la doctora. Ni siquiera eventual todavía. No, en ese caso la doctora Dodi Báez sostuvo de que había dolo directo en el hecho. Ya tal cual la fiscalía había sostenido y los jueces Aguirre y Ovelar sostuvieron de que estaba aprobado un hecho punible culposo. Al completarse el voto del juez Aguirre, obviamente hubo una reacción muy fuerte de las víctimas, que se interrumpió eso. Que fue aquella batalla campal. Esa batalla campal en la sede del Estadio del Comando Logístico, donde obviamente ya esa misma tarde luego las partes se recusaron al tribunal y por una cuestión, yo creo que ya teniendo en cuenta la cuestión social, el Tribunal de Apelación hace lugar a la recusación y aparta a estos jueces del caso. Y luego eso confirma la Corte y tenía que volver a integrar un nuevo tribunal. Imagínense, con ese antecedente, todos los jueces de Asunción y Departamento Central se inhibieron. Nadie quería intervenir. Nadie quería intervenir en ese caso, hasta que llegó el expediente a Paraguarí y ahí se encontraron 3 jueces que integraron ese tribunal de sentencia. Ya la Corte dispuso que los suplentes también participen del juicio para evitar el antecedente anterior y se vuelve a hacer el juicio ya en la sede del Poder Judicial. Con los 3 nuevos integrantes y el desarrollo de cero de vuelta del juicio. En el segundo juicio, sí, los directivos fueron declarados nuevamente culpables y se establecieron condenas de 12 años, 10 años, 5 años y 2 años y 6 meses respectivamente. Pero esas condenas impuestas en el segundo juicio fueron después anuladas por un tribunal de apelación, que de hecho llegó a dar el sobreseimiento a todos los condenados. Esta sentencia del tribunal es apelada obviamente por las partes y un tribunal de apelación integrado por magistrados que no eran del área penal, porque también se habían inhibido todo lo del área penal, anula la sentencia de primera instancia y con una decisión directa da un sobreseimiento definitivo a todos los acusados. Esa resolución del Tribunal de Apelación que anuló las condenas impuestas también después fue apelada y llegó a tercera instancia, que es la Corte Suprema de Justicia, cuya sala penal de la Corte volvió a anular la absolución de la segunda instancia y por ende confirmó las condenas que habían sido impuestas en primera instancia. Con la confirmación de las condenas de Juan Pío Paiva a 12 años, Víctor Daniel Paiva a 10 años, Daniel Areco a 5 años y Humberto Casaxia a 2 años y 6 meses, también hubo tiempo para tramitar otros 2 juicios en paralelo, pero siempre desprendidos del caso de la tragedia.
Por ejemplo, en otro juicio, el arquitecto Bernardo Ismajovic fue condenado a 2 años de cárcel por actividades peligrosas en la construcción. Fue el que diseñó el edificio siniestrado. Y en un tercer juicio, por la misma causa, fueron condenados los funcionarios municipales Jorge Gamarra Morínigo, Jesús María Insaurralde y Rodrigo Castillo, todos a la pena de 1 año y 6 meses de prisión. Eran funcionarios de la Municipalidad de Asunción que permitieron que el supermercado funcionara en condiciones irregulares. También hay otro condenado en el caso, fue el señor Humberto Casaxia, que era miembro del directorio de la Sociedad de Cuabolaños, por las actividades peligrosas en el local. El entonces fiscal general del Estado dividió en 3 las causas, la causa de Cuabolaños. La responsabilidad de la construcción quedó a cargo del fiscal Olindo López. La responsabilidad de las autoridades municipales a cargo del fiscal Rubén Villalba. Y a mi cargo quedó la de los propietarios del local. Entonces, en el caso de las autoridades municipales, fueron condenados creo que 4 o 5 funcionarios municipales. En el caso del constructor también fue condenado en todos juicios distintos. Ismajovic. El arquitecto Bernardo Ismajovic. De los principales condenados por la tragedia de Cuabolaños, Víctor Daniel Paiva, sentenciado a 10 años, abandonó la cárcel de Tacumbú el 27 de marzo del año 2013. Fue bajo la figura de libertad condicional. El mismo Víctor Daniel Paiva, sin embargo, falleció el 5 de diciembre del año 2020 a raíz del COVID. Me ratifico plenamente en todos y cada uno de los términos expresados por mi defensa técnica y aprovecho la oportunidad para pedir una vez más perdón a todas las víctimas y a todas las personas a quienes de alguna manera yo he afectado con esa tragedia que nunca se quiso. Y también aprovecho la oportunidad para volver a reafirmar el compromiso de que mi deseo de reparar el daño está siempre presente en la medida de mis posibilidades. ¡Asesino! ¡Vas a llevar en tu mente día y noche! ¡Día y noche! ¡No te voy a dejar dormir! Pero esta niña, ¿usted sabe qué hacía en el supermercado? Tenía una orden de no abandonar su caja. Tuvo 19 años. Toda una vida por delante, futuro. 19 años se llama esta niña que no sabía que no debía abandonar su caja. Vamos, Feliano, no mi caja. Esa es su última palabra. ¿Qué pedimos como familiar de víctimas? Pedimos paz. Que en el Paraguay haya justicia, que los paraguayos sean iguales ante la ley. Todo es mentira lo que hacen. Entonces, siendo mentira, no hay moral en esas personas. Y las personas que no tienen moral no tienen por qué venir a insertarse en la sociedad. Una vez más, en este país, un juez se vende, pero a rajatabla, carajo. Faela logró mover toda una estructura judicial con el dinero. Fue quien hablar de la justicia en el Paraguay. El sufrimiento de acá que tenemos, ese corazón, 5 he perdido. Vamos a buscar la Paiva. ¡La mierda! ¡Déjese de joder! ¡Una vez más! Pero... ¡vengan acá y déjense! ¡Eso es lo que saben! Si es inocente que saben, pero déjense de joder. Estamos nosotros unidas. Hace 10 años estamos en la calle gritando justicia. ¿Y quién nos dice nuestro dolor? En esta Navidad voy a pasar sin mi hijo, sin mi único hijo. ¡Puta, soy una mamá! ¡Que ni escuché todavía nunca más! ¡Mamá, te quiero! ¡Puta, ¡la puta! ¡Déjese de calcular el sistema! ¡Somos humanos! ¡Somos de carne y hueso, tenemos corazón! ¡Basta de decir! ¡Respeten! 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 ¡Y estamos respetando! ¡Nunca le matamos a nadie! Nos mienten, todos nos mienten, carajo. ¡Ustedes tienen hijos! ¡Ustedes tienen familia! ¡Ustedes tienen proyectos!
análisis de los profesionales psicólogos eran ridículos, infantiles. Llamaba el resarcimiento, decía. Ahora va a resarcir a personas que no son víctimas de Licuado Bolaños, a quien él perjudicó. Ahora va a dar plata a cualquier otro, menos a las víctimas. Y eso era lo fundamental, resarcir a las víctimas. Y ahora recién, después de 10 años, va a pedir perdón. Él no tiene perdón, tampoco Hermosilla. Este juez en Hermosilla va a tener que pagar, y va a pagar caro. Aquí no se va a quedar en paz esto. El pueblo paraguayo tiene que estar en contra de este juez, en contra de esta libertad. El 23 de diciembre del año 2014, el dueño del supermercado Licuado Bolaños, Juan Pío Paiva, también abandonó la cárcel de Tacumbú luego de 8 años y medio de reclusión. Desde que recuperó su libertad, prácticamente se mantuvo en un perfil bajo. Cada monedita, cada guaraní hizo que ese supermercado Licuado Bolaños 5 sea construido como una caja mortal en la que murieron más de 400 personas y quedan hasta hoy 6 personas desaparecidas sin reconocer. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz impunidad! Juan Pío Paiva, el Estado de Derecho torcido por tus billetes. Yo creo que hoy el Paraguay se tiene que indignar, toda la sociedad se tiene que indignar y estar aquí apoyándonos. Porque no puede ser que un día como hoy nuevamente nosotros tengamos que escuchar que el principal responsable de la tragedia más grande de la República del Paraguay a nivel internacional esté libre. El guardia de seguridad Daniel Areco, penado con 5 años, salió de prisión el 7 de diciembre del año 2009. Al día siguiente dio una entrevista a ABC Color en la que se declaró nuevamente inocente, pero dijo que nunca se atrevió a hablar por respeto a las familias de las víctimas. Para el ex fiscal Edgar Sánchez y tal vez para gran parte de la sociedad paraguaya, nuestra justicia no estuvo a la altura de las circunstancias en la evaluación del caso Licuado Bolaños. Bueno, 20 años es mucho tiempo. Yo creo que 5 años de mi vida le dediqué directamente a este caso, en donde sentí el dolor de esa gente en mi propia piel, donde era muy difícil no sentirse parte de esas víctimas cuando todos los días estaban compartiendo con nosotros superar su dolor. Y lastimosamente yo creo de que la justicia paraguaya no estuvo a la altura de las circunstancias en el momento de condenar a los responsables del hecho. Porque en el primer juicio fue lamentable la valoración que hicieron del caudal probatorio llevado por el Ministerio Público, porque el compromiso social exigía que la justicia esté a la altura de las circunstancias, que es un Estado social de derecho como el nuestro, y ya debía haberse calificado como homicidio doloso en ese juicio y condenado ejemplarmente. Yo creo que ese voto de la doctora Báez fue lo que acogió realmente cómo ocurrió el hecho en la relación fáctica y en la calificación.
Y luego obviamente ya era tapar baches, ¿verdad? Que parecía como que vamos a darle esto. Y yo creo que eso no merecían las víctimas, yo merecía una respuesta firme y sólida de los operadores de justicia de ese momento, porque es un caso, creo que no va a haber, espero y Dios quiera que nunca ocurra un hecho con esa magnitud en nuestro país, que dejó tantos fallecidos y como tantos vivos pero muertos en vida por el dolor de esa tragedia y por las consecuencias que sufrieron. La reflexión que hizo el ex agente del Ministerio Público representó el sentir no solamente de los familiares y víctimas del ICUA, sino también de casi todo el país que hasta hoy, 20 años después, sigue lamentando lo que fue la mayor tragedia en la historia de nuestro país. Los 387 fallecidos en el supermercado ICUA Bolaños, que en paz descansen. Esta canción va dedicada a todos los que ya no están, a toda esa gente que ya nunca podrán reunirse con sus seres queridos, que siempre los buscarán, recorriendo hospitales y preguntándose ¿qué harán? Ese fuego asesino, con cómplices adentro, llevaron tantas vidas en un solo momento, por puertas cerradas, cenizas en el viento, centenares de familias llorando a sus muertos, con misión de auxilio, salvar el dinero. La gente dijo no, están las vidas primero. Bomberos, policías, voluntarios pusieron el valor y el coraje, todo eso lo dieron. Pero hoy mi pueblo llora toda una tragedia más. Algunos hasta gritan, Dios, ¿en dónde estás? Pero Él está contigo, no lo dudes más. A toda esa gente que descanse en paz. Los que ya no están, memorial resto en paz. Bendición, bellos recuerdos, oración y condolencias. Familiares de los nuestros y amigos de antes. El dolor se apodera, la partida de un aliado más cercano que nos deja con el llanto alargado. Aunque corta es la vida, hay que saber contenerla, confiarla en voz alta, a no cortarle las alas. Nadie llora por robar, no importa lo material. Una vida fundamental vale más que una fortuna, sin duda alguna. Por culpa de uno no puede ser que ya nos arrebataron lo mejor. Vestimos de luto, Paraguay está en duelo. No hay nieto ni abuelo que me pueda contener. Culpables, sentenciables, paguen por la causa evidente de la gente enteramente. No quiero creer todo lo que pasó, y me cuesta aceptar. ¿Cómo fue que ocurrió? ¿Cómo fue? Y me duele entender